Antes de empezar, quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Todos los derechos son de su creador, Sonique. El nombre de su canal aparecerá debajo del video. Los días empezaron a pasar con una normalidad engañosa, como si nada realmente importante hubiera cambiado, pero en el fondo, pequeñas cosas sí lo habían hecho. Elizabeth ya no salía solo por salir. Ya no visitaba a su amiga únicamente por costumbre. Ahora había una intención clara detrás de cada visita, aunque nunca la dijera en voz alta, /N. Cada vez que podía, lo llevaba consigo. A veces con excusas simples, otras sin necesidad de justificarse demasiado. Y aunque nunca lo admitía directamente, sabía que ese era uno de los pocos momentos donde el chico realmente sonreía sin miedo. Donde podía ser un niño. Era su forma de compensar. De intentar arreglar algo que sabía que había ignorado durante demasiado tiempo. Porque dentro de casa, las cosas no cambiaban tanto. Tom Smith seguía allí. Y con él, esa tensión constante que nunca desaparecía. Porque lo lógico sería pensar que tener un hermanastro único, alguien especial, sería motivo de orgullo o al menos curiosidad, pero Tom no era lo lógico. Nunca lo fue. Su forma de ver las cosas estaba torcida desde hace tiempo, alimentada por resentimiento, abandono emocional y una necesidad constante de sentirse por encima de alguien. Y ese alguien era /N. La cocina olía a alcohol viejo. A humedad. El suelo estaba pegajoso, con restos de cerveza que se habían secado mal, dejando esa capa incómoda que parecía no irse nunca del todo. /N estaba arrodillado, con guantes puestos y un trapo en la mano, limpiando con paciencia, moviendo el trapo una y otra vez mientras intentaba concentrarse en algo que no fuera ese lugar. En algo que no fuera esa casa. En algo como la risa de Cóndor Pasa, o la forma en que Taiki giraba su arma, o la sonrisa suave de Grass cuando se disculpaba. Pensar en eso hacía que su mano se moviera con más energía. Incluso con una pequeña sonrisa que apenas se notaba en su rostro. Voy a verlas otra vez. Ese pensamiento le daba fuerzas, aunque fueran pequeñas. El sonido de una puerta abriéndose arriba rompió ese pequeño momento. /N no levantó la vista, pero sus orejas se tensaron apenas al reconocer el paso pesado, arrastrado, y el olor. Yerba. Tom. El chico bajó las escaleras sin apuro, con esa forma de caminar despreocupada pero cargada de algo oscuro, algo que siempre hacía que el ambiente se sintiera más pesado de lo normal. Y cuando llegó al último escalón se quedó mirando a /N en silencio unos segundos, como si estuviera pensando qué hacer con él. /N siguió limpiando. Ignorarlo, siempre ignorarlo era lo mejor. Otra vez limpiando, pedazo de mierda, la voz de Tom salió lenta, con un desprecio que parecía natural en él. ¿No te cansas de hacerte el buen niño? /N no respondió. El sonido del trapo contra el piso fue lo único que se escuchó. Tom soltó una risa baja, caminó unos pasos y, sin ningún apuro, dejó caer saliva al suelo justo delante de /N. Ups, murmuró, sin el más mínimo interés en disimular. Se me cayó. /N apretó un poco más el trapo. No dijo nada. Terminó con la mancha de cerveza, y luego, en silencio, movió el trapo hacia la saliva. Tom sonrió. Así me gusta, dijo mientras lo miraba desde arriba con desprecio. Calladito y limpiando lo que yo ensucio, para algo sirves. /N sentía la mirada encima, pesada, incómoda, pero siguió. Siempre seguía. No sabes lo mucho que te odio, continuó Tom, inclinando un poco la cabeza. De verdad, te detesto. El silencio se volvió incómodo. Denso. Tom miró alrededor. La casa estaba vacía. Una sonrisa distinta apareció en su rostro. Más peligrosa. Sin aviso, levantó el pie y lo apoyó sobre la cabeza de /N, empujando hacia abajo con fuerza, haciendo que su cara se pegara contra el piso todavía húmedo. El olor. La suciedad. La saliva. Soltó Tom, cerrando un poco los ojos como si disfrutara el momento. Así está mejor, que refriegues bien. /N apretó los dientes, intentando no hacer ruido, mientras sus manos temblaban apenas contra el suelo. No llores. No le des ese placer. El pie de Tom se movió, presionando más fuerte, y al mismo tiempo su mano bajó hasta la cabeza de /N, buscando su oreja, y la apretó con fuerza. Un dolor agudo atravesó a /N. Sus uñas se clavaron en el piso.
Intentó levantarse por reflejo, pero el peso aumentó, empujándolo otra vez contra el suelo. Quédate quieto, murmuró Tom, con una calma que daba más miedo que un grito. No te di permiso para moverte. El aire le faltaba. El pecho le dolía. Y aún así, se quedó en silencio. ¿Sabes?, continuó Tom, como si estuviera teniendo una charla normal. Últimamente estás saliendo mucho, con mamá. La presión bajó de golpe ya que Tom sacó su pie de TM. T/N intentó incorporarse. Pero no llegó a hacerlo. Una patada seca en el hombro lo empujó hacia atrás, haciéndolo caer de espaldas contra el piso. El golpe le cortó la respiración. El techo se movió por un segundo frente a sus ojos. Tom caminó hacia él con calma, como si nada. Eso me da celos, dijo, y esta vez no sonaba como burla, sino como algo más profundo y más retorcido. T/N lo miraba desde el suelo, con la vista borrosa, las lágrimas acumulándose sin hacer ruido, mientras su pecho subía y bajaba con dificultad. Tom apoyó el pie sobre su estómago. Y empezó a presionar. Todo era perfecto antes de que vinieras, su voz baja, volviéndose más lenta. Mamá cocinaba, limpiaba, estaba en casa, papá no se iba tanto, y yo. Presionó más fuerte. T/N soltó el aire de golpe, sin poder evitarlo. Yo era lo único que importaba. El pie se movió, restregando. Aplastando. Pero llegaste tú, continuó, mirando hacia abajo con desprecio. Y todo se fue a la mierda. T/N intentó respirar. No podía. El aire no llegaba. Mamá empezó a salir más contigo, como si tuviera que hacer algo, como si estuviera intentando arreglar algo. Tom ladeó la cabeza. Su jueguito de mamá buena, su intento de redención. Esa palabra quedó flotando. Redención. T/N la escuchó. Apenas. Pero la escuchó. Hizo un esfuerzo. Levantó un poco la cabeza. Redención, su voz salió débil, quebrada. ¿A qué te refieres? Tom lo miró. Y sonrió. Una sonrisa lenta. Cruel. Ah, murmuró. Claro, no sabes nada. Aumentó la presión otra vez. Quédate ahí, como el buen perrito que eres. El aire volvió a desaparecer. Luego, de repente, el peso desapareció. Tom se dio la vuelta y subió las escaleras sin apuro. T/N quedó en el suelo, respirando como podía, con el pecho ardiendo, el cuerpo temblando, y la cabeza llena de preguntas que no entendía. ¿Redención? ¿De qué? Los pasos volvieron. Rápidos esta vez. Tom bajó con unos papeles en la mano, sonriendo como si hubiera encontrado un tesoro. ¡Ao! T/N, canturreó. El pobre y pequeño T/N. Se acercó y, sin cuidado, le tiró los papeles en la cara. Viviste en una mentira todo este tiempo. T/N, con manos temblorosas, tomó uno. Lo miró. Parpadeó. Y lo volvió a leer. Papeles de adopción. Una vez. Otra. Otra más. Las letras no cambiaban. El significado tampoco. El mundo se quedó en silencio. ¿Te gusta?, preguntó Tom, agachándose un poco para verlo mejor. Es tu historia. T/N no respondía. Sus ojos se llenaban de lágrimas sin control. Llegaste como un bebé, continuó Tom, con una voz suave, casi divertida. Eso me hizo pensar muchas cosas, ¿sabes? Se inclinó un poco más. ¿Tu condición tuvo algo que ver? T/N levantó la mirada lentamente. El miedo estaba ahí. Claro. Visible. Tom sonrió más. Imagínate esto, dijo, disfrutando cada palabra. Tu mamá, humana o Uma, viendo a su bebé. Hizo una pausa. Con orejas. Otra pausa. Con cola. Su sonrisa se volvió más grande. Debería ser una bendición, ¿no? Silencio. Pero no estás en Japón, continuó, inclinando más la cabeza. No estás con ella. Se acercó más. Así que, ¿qué pasó? Los ojos de T/N temblaban. Te dejó, susurró Tom, casi con dulzura. Porque para ella, no eras nada más que un error. Las palabras se clavaron. Te abandonó, siguió.
Terminaste en un orfanato, y después. Se rió. Aquí. El pie volvió. Presionó otra vez el estómago de T/N, más fuerte que antes. En esta casa de mierda, conmigo. T/N apretó los ojos. Las lágrimas ya caían sin control. Pero no hizo sonido. Ni uno. ¿Sabes qué es lo mejor? Dijo Tom, mirándolo desde arriba. Que ni siquiera eres importante para nuestra madre ahora. Su voz bajó. Solo está jugando a ser buena, para sentirse mejor después de haberte ignorado por años. Otra presión. Más fuerte. Ese es su intento de redención. T/N sintió algo romperse adentro. No físicamente. Algo más profundo. Algo que no hacía ruido por fuera pero dolía más que todo lo demás. Y aún así. Se quedó en silencio. Porque llorar en voz alta sería darle a Tom exactamente lo que quería. Pasaron varios minutos en los que el tiempo pareció estirarse de una forma incómoda, pesada, con Tom manteniendo el pie sobre el estómago de T/N como si no tuviera ninguna prisa en terminar. Como si disfrutara cada segundo de ese control absoluto, y T/N, tirado en el suelo, apenas podía respirar con normalidad mientras las lágrimas seguían saliendo en silencio. Resbalando hacia el piso sin que él hiciera el más mínimo sonido, incluso cuando su pecho subía con dificultad y el aire entraba a medias, entrecortado, como si cada intento de respirar tuviera que abrirse paso a la fuerza. Tom lo observaba desde arriba con el ceño fruncido, esperando algo más, esperando un grito, una súplica, cualquier reacción que le diera satisfacción, pero no llegaba nada. Solo ese silencio obstinado que parecía resistirse a romperse. «¿En serio?», murmuró, ladeando la cabeza con molestia. «¿Eso es todo? ¿Vas a quedarte así?». Presionó un poco más el pie, no lo suficiente para romper algo, pero sí para hacer que el cuerpo de T/N se tensara de golpe y el aire se le escapara en un pequeño jadeo que apenas logró contener. «Grita», insistió Tom, su voz volviéndose más áspera. «Dale, grita un poco, pídeme que pare». Nada. T/N apretó los labios, clavó la mirada en un punto cualquiera del techo y trató de concentrarse en algo que no fuera el peso que tenía encima. En algo que no fuera esa presión constante que le hacía difícil incluso tragar saliva. Tom chasqueó la lengua, claramente irritado. «Eres aburrido», dijo con fastidio. «Ni siquiera sirves para reaccionar como una persona o humana normal». El pie se levantó de golpe, y por un segundo T/N pudo tomar aire con más libertad, aunque su respiración seguía irregular, desordenada, como si su cuerpo no terminara de entender que ya no estaba siendo aplastado. Pero no duró. La mano de Tom bajó de inmediato hacia su cabeza, agarrando una de sus orejas con fuerza, tirando de ella hacia arriba sin ningún cuidado, obligando a T/N a incorporarse a medias. Torciendo el cuerpo en una posición incómoda mientras el dolor se concentraba en ese punto sensible. T/N llevó ambas manos hacia la muñeca de Tom, intentando apartarla, pero el agarre era firme. «Mira esto», dijo Tom con una sonrisa torcida, observando la oreja como si fuera un objeto raro. «Siempre me pregunté qué se sentiría». Tiró un poco más. El cuerpo de T/N reaccionó solo, tensándose, sus dedos apretándose con más fuerza alrededor de la mano de Tom, pero sin lograr soltarlo. «¿Te gusta?», se burló. «¿O eso también es parte de tu regalo especial?». De repente, el pie de Tom se movió hacia atrás y bajó con fuerza sobre la base de la cola de T/N, aplastándola contra el suelo, y luego arrastró el pie hacia atrás, llevándosela consigo en un movimiento brusco. El cuerpo de T/N se quedó rígido al instante, como si se hubiera congelado, sus manos soltando por reflejo la muñeca de Tom para ir hacia atrás, intentando proteger esa zona, pero sin llegar a hacerlo a tiempo. Un sonido ahogado escapó de su garganta. No fue un grito,
Pero estuvo cerca. Tom lo notó. Y sonrió. Ah, ahí estás, murmuró con satisfacción. Eso sí te afecta, ¿no? Volvió a arrastrar el pie, más despacio esta vez, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar, y T/N apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula, mientras sus dedos temblaban intentando apartar el pie, sin conseguirlo. No, susurró apenas, sin fuerza. ¿No qué? Respondió Tom de inmediato, soltando una pequeña risa. ¿No te gusta? Le dio una cachetada rápida en la cara. Seca. La cabeza de T/N giró hacia un lado por el impacto. Entonces dilo, otra cachetada, esta vez del otro lado. Usa la boca para algo más que respirar. T/N volvió a intentar empujarlo, sus manos débiles chocando contra el brazo de Tom, pero lo único que consiguió fue recibir otra bofetada que le hizo arder la mejilla al instante. Mírate, continuó Tom, casi divertido. Ni siquiera puedes defenderte, ¿y quieres que crea que eres algo especial? Otra cachetada. Un milagro, otra cachetada. Un único en el mundo. Otra más. Eres solo un estorbo. T/N ya no intentaba apartarlo con fuerza, sus manos habían bajado un poco, temblando sobre el suelo, mientras su vista se nublaba y los sonidos parecían llegarle más lejanos, más apagados. Como si algo dentro de su cabeza estuviera empezando a desconectarse para poder soportarlo. Todo fue mentira. La pregunta apareció sin que pudiera evitarlo. Los papeles. Las palabras de Tom. La forma en que Elizabeth lo miraba a veces. ¿Nunca fui su hijo? Recordó su voz llamándolo, recordaba cuando lo llevaba a la casa de Cóndor, cuando le acomodaba la ropa, cuando le decía que si se portaba bien volverían, las caricias en el rostro, ella jugando a estirarle la mejilla. Eso también era mentira. El pie volvió a moverse sobre su cola, arrastrándola otra vez, y el cuerpo de T/N reaccionó con un pequeño espasmo, sus dedos apretándose contra el piso mientras intentaban no hacer ruido. ¿Por qué me dejaron? Esa pregunta dolía más que cualquier golpe. ¿Por qué no me quisieron? Te quedaste callado otra vez, dijo Tom, observándolo con una mezcla de aburrimiento y enojo. ¿Pensando en tu mamá de verdad? Se inclinó un poco más hacia él. Seguro ni se acuerda de ti. Otra presión sobre la cola. Más lenta. Más larga. O capaz sí, añadió con una sonrisa. Y por eso te tiró como basura. T/N cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas seguían saliendo sin control, mojando el piso bajo su cara, mezclándose con lo que ya estaba ahí. Yo, no hice nada. Su mente buscaba una respuesta. Algo que justificara todo. Algo que explicara por qué. Pero no había nada. Mira el lado bueno, continuó Tom, levantando finalmente el pie por un momento. Terminaste conmigo. Y en cuanto T/N intentó moverse, aunque fuera un poco, el pie volvió a caer, esta vez sobre su costado, empujándolo contra el suelo. Y eso no va a cambiar. El silencio volvió a llenar la cocina, roto solo por la respiración irregular de T/N y el sonido lejano de algún auto pasando afuera, un contraste cruel con lo que ocurría dentro. Mientras Tom lo miraba desde arriba, esperando que en algún momento se rompiera de verdad. Pero ese momento, todavía no llegaba. Tom no se fue de inmediato, se quedó unos segundos más mirando a T/N desde arriba, como si todavía estuviera decidiendo cuánto más podía sacarle a ese momento, y luego soltó una risa baja. Inclinándose apenas para quedar más cerca de su cara, disfrutando la imagen de sus lágrimas cayendo sin hacer ruido. ¿Sabes qué es lo más triste? Murmuró con una calma que hacía que cada palabra pesara más. Que ni siquiera tienes el valor de romperte de verdad, ni para eso sirves. T/N no respondió, pero sus dedos se cerraron un poco más contra el piso, intentando mantenerse en ese límite donde el dolor no se volviera sonido. Donde las lágrimas siguieran siendo lo único que salía de él. Dale, insistió Tom, moviendo apenas el pie sobre su estómago. Dime algo, insúltame, llora más fuerte, hace algo interesante. Nada. Solo respiración entrecortada. Solo silencio. Tom chasqueó la lengua con fastidio,
como si finalmente se hubiera cansado de un juguete que no reaccionaba como esperaba, y levantó el pie sin más, dejando que T/N quedara tirado en el suelo, con el cuerpo todavía rígido y el pecho subiendo con dificultad mientras intentaba recuperar el aire. ¡Qué desperdicio!, murmuró mientras se daba la vuelta. Caminó hacia la heladera, la abrió de un tirón y se quedó mirando el interior unos segundos, como si estuviera pensando, y entonces una sonrisa lenta, maliciosa, apareció en su rostro. T/N, desde el suelo, lo miraba de reojo, sin entender al principio, pero en cuanto vio la primera lata en su mano, algo dentro de él se tensó. No. Tom abrió la lata con un chasquido seco y, sin siquiera acercársela a la boca, la inclinó directamente sobre el fregadero, dejando que el líquido cayera sin cuidado, formando espuma y escurriéndose por el metal. El sonido fue claro. Constante. T/N sintió cómo su estómago se apretaba de una forma completamente distinta al dolor físico. No. ¿Sabes cuánto le gusta esto al viejo?, dijo Tom sin mirarlo, sacando otra lata. Es lo único que le importa cuando llega. La abrió. La tiró. Lo único. Otra más. Otra. El sonido de las latas vaciándose se volvió repetitivo, casi insoportable, y T/N intentó incorporarse un poco, apoyándose en un brazo, pero su cuerpo no respondía como quería. No, susurró apenas, sin fuerza. No hagas eso. Tom lo escuchó. Y sonrió. ¿Por qué?, preguntó con un tono sarcástico. ¿Te preocupa? Otra lata. Otro chorro cayendo en el fregadero. Debería preocuparte, añadió con una pequeña risa. Porque cuando él vea esto. No terminó la frase. No hacía falta. T/N lo sabía. Lo sabía demasiado bien. Su respiración se volvió más rápida, más desordenada, y sus manos se apoyaron contra el suelo intentando levantarse, pero lo único que consiguió fue quedarse a medias, sin fuerza suficiente para llegar hasta él. Basta, repitió, un poco más claro, pero igual de débil. Tom no se detuvo. Vació la última lata, dejó el envase caer dentro del cesto y cerró la heladera con el pie, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de preparar algo mucho peor. Luego miró el reloj. Y volvió hacia T/N. La sonrisa seguía ahí. Más amplia. Ya casi. Sin previo aviso, levantó el pie y lo dejó caer otra vez sobre el estómago de T/N, presionándolo justo para mantenerlo en el suelo sin dejarlo moverse, y se quedó mirándolo fijamente, en silencio. Como si estuviera esperando una señal. T/N lo miraba sin entender, con el pecho subiendo y bajando, con ese miedo creciendo de a poco en el fondo de su pecho, mezclándose con todo lo demás. Tom levantó un dedo. 1. El silencio se volvió pesado. 2. T/N tragó saliva, sintiendo como su garganta se secaba. Y el sonido de la puerta al abrirse cortó el aire. 3. Ian Smith entró a la casa con pasos pesados, el rostro endurecido y la mirada cansada, como si el día hubiera sido demasiado largo. Incluso antes de cruzar la puerta, se quitó parte de la ropa sin decir nada, quedándose con un short y una camisa blanca arrugada, y caminó unos pasos hacia la cocina. Entonces los vio. Tom, de pie. T/N, en el suelo. El pie sobre él. Tom, dijo, con una calma que no encajaba con su expresión. ¿Qué mierda estás haciendo? Tom ni siquiera se inmutó. Nada grave, papá, respondió con naturalidad, moviendo un poco el pie sobre el estómago de T/N. Solo que este pedazo de mierda tiró toda tu cerveza en el fregadero. El silencio cayó de golpe. Pesado. Ian no respondió de inmediato. Solo caminó hacia el fregadero. El olor estaba ahí. Fuerte. Las latas, en el cesto. Vacías. Su mandíbula se tensó, pero no gritó. No todavía. Se giró lentamente hacia T/N, y su mirada fue distinta, más dura, más fría. Dime, dijo, cada palabra medida. ¿Por qué hiciste eso? T/N intentó hablar, su boca se abrió, pero en ese mismo instante el pie de Tom presionó con más fuerza, sacándole el aire y cortando cualquier palabra antes de que pudiera salir. No le creas ni una palabra, pa, intervino Tom de inmediato. Lo hizo porque su amiguita de Japón le llenó la cabeza con estupideces. Ian frunció el ceño. ¿Qué amiga? Tom sonrió apenas.
Ya sabes, esa nena que vive hablando de reglas, justicia, la que es toda estricta, hizo un gesto con la mano. La que te hizo gastar plata en un regalo, ¿cómo era? Fenómeno, creo. Algo en T/N cambió. De golpe. Una chispa. Sus manos se cerraron con fuerza contra el piso y, sin pensar, intentó levantarse, empujando contra el peso de Tom con todo lo que le quedaba. No, su voz salió rota, pero más firme que antes. No hables de ella. Tom reaccionó al instante, presionando con más fuerza y empujándolo hacia abajo, haciendo que la cabeza de T/N golpeara contra el suelo con un sonido seco. Y míralo, se burló, inclinándose un poco. Se burló, inclinándose un poco. De repente tiene voz. T/N giró la cabeza lo justo para mirarlo, sus ojos llenos de lágrimas pero con algo distinto detrás. Fuiste tú, dijo, respirando con dificultad. Tú hiciste todo. Tom soltó una risa corta. ¿Y quién le va a creer eso al bicho raro de la casa? Le dio una pequeña patada en el costado, no lo suficiente para hacerlo rodar, pero sí para hacerlo perder el poco equilibrio que tenía. Nadie te escucha, añadió en voz baja. Nunca. Ion observó toda la escena en silencio. Y decidió. Subió las escaleras sin decir nada más. T/N lo siguió con la mirada, confundido, sin entender, hasta que escuchó los primeros golpes arriba, el sonido de algo rompiéndose, madera quebrándose, objetos cayendo. No. No. No, susurró, intentando moverse otra vez. Los ruidos continuaron. Más fuertes. Más rápidos. Sus cosas. Sus pocas cosas. Los dibujos de Cóndor, Taiki y Grass. Los regalos de Fenómeno y sus hermanas. Todo. Tom lo miró desde arriba, disfrutando cada sonido. ¡Qué viejo de mierda!, murmuró con una risa baja. Ni te escuchó. Se inclinó un poco más. Por algo es un alcohólico. Los golpes arriba no paraban. ¿Y sabes qué? T/N, continuó. No me sorprendería que después de esto te agarre y te tire en cualquier lado. El ruido se detuvo de golpe. Los pasos volvieron. Rápidos. Ion bajó con el rostro completamente distinto, la paciencia desaparecida, la mirada cargada de furia, y empujó a Tom apenas hacia un lado para quedar frente a T/N. Pedazo de mierda, escupió. Te doy un techo, gasto en ti. Levantó la mano donde sostenía el teléfono. El celular. El regalo de Fenómeno. Gasto en la perra de tu amiga. Apretó el dispositivo con fuerza, hasta que la pantalla se quebró con un sonido seco bajo su mano. Y así me lo pagás. Sin dudar, lanzó el teléfono. Golpeó directo en la nariz de T/N. El impacto fue fuerte, seco, y al instante la sangre comenzó a bajar, caliente, cruzando sus labios mientras su cabeza se echaba hacia atrás por el golpe. El mundo le dio vueltas por un segundo. El sabor metálico llenó su boca. Y aún así. No gritó. Solo respiró. Como pudo. La sangre seguía bajando por la nariz de T/N en un hilo constante, caliente, marcándole el labio y cayendo en el suelo que él mismo había limpiado minutos antes. Y por un momento todo a su alrededor se volvió extraño, como si los sonidos se hubieran alejado y las voces ya no tuvieran forma clara, como si su cabeza no terminara de procesar lo que acababa de pasar. ¿Cómo cambió todo tan rápido? Hace unos días estaba riéndose, jugando en una habitación llena de pósters, escuchando a Cóndor gritar su movimiento final y a Taiki hacer sus juegos de roles raros. Viendo a Grass sonreírle con esa torpeza dulce tan característica de ella, y ahora estaba ahí, tirado en el suelo de la cocina, sangrando por culpa de las personas que decían ser su familia. Sus ojos, perdidos, se movieron lentamente hasta el reloj de la pared. Las 7. Esa hora. La hora que figuraba en sus papeles la fecha y momento de su nacimiento. Pero esos papeles valían algo ahora. Si todo era mentira. Si su vida entera era mentira. Entonces, ¿eso también? Su mano temblorosa subió hasta su nariz, intentando detener la sangre, pero apenas la tocó y ya estaba manchada de rojo otra vez. ¿Y si Tom tiene razón? El pensamiento llegó sin aviso. ¿Y si soy un error? Sus orejas se tensaron apenas. ¿Y si por eso me escondieron? ¿Y si por eso me dejaron? Levantó la mirada. Ahí estaba Tom, con esa sonrisa torcida, disfrutando todo.
Ahí estaba John, mirándolo con esa furia pesada, como si de verdad creyera todo. Algo dentro de T/N se movió. No fue tristeza. No fue miedo. Fue otra cosa. Algo que nunca había sentido así. Siempre había sido alguien que sentía fuerte, lloraba por cosas pequeñas, se encogía cuando alguien alzaba la voz, pero eso era distinto. Su pecho se apretó, no por el pie de Tom esta vez, sino por algo que crecía desde adentro. Todo era mentira. Su madre no era su madre. Su padre no era su padre. Su hermano no era su hermano. Todo ese tiempo, limpiando, obedeciendo, intentando hacer todo bien para que lo aceptaran. ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Para qué lo pisaran, lo golpearan, lo trataran como basura? Su mente se movió rápido. Demasiado. ¿Y si también es mentira? Las caras de Cóndor, Taiki y Gras aparecieron. Sus risas. Sus voces. Sus miradas. ¿Y si solo me hablan porque soy raro? ¿Y si solo soy algo interesante para ellas? El nombre de Fenómeno apareció después. El regalo. Las llamadas que ella a veces no contestaba. ¿Y si ella también? Su mano volvió a pasar por su nariz, limpiando la sangre, respirando más fuerte, más pesado, como si algo dentro de él ya no pudiera quedarse quieto. Y entonces habló. Bajo. Casi un susurro. Ya no más. Tom frunció el ceño. Ion ni siquiera reaccionó. ¿Qué dijiste? T/N levantó un poco más la cabeza. Ya no más. ¿Ya no más qué? Respondió Tom con fastidio, tiraste toda la cerveza, pedazo de mierda. El aire se tensó. Y algo en T/N se rompió. No hacia adentro. Hacia afuera. Ya no más mentiras. Grito. El sonido llenó toda la casa. Fuerte y claro. Por primera vez. Tom se quedó quieto. Ion también. Ambos retrocedieron un paso casi al mismo tiempo, sorprendidos, como si no reconocieran la voz que acababan de escuchar. Son unos mentirosos. Continuó T/N, con la voz temblando pero firme. Toda mi vida fue un engaño. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Sus manos se cerraban. ¿Acaso es divertido hacerle creer a un niño que es parte de una familia que no es suya? El silencio cayó de golpe. Ion giró la cabeza lentamente hacia Tom. Tom levantó los hombros, con una sonrisa nerviosa que no desaparecía del todo. ¿Qué? Murmuró. Iba a enterarse en algún momento. La mirada de Ion cambió. Tom, dijo, apretando la mandíbula. ¿Qué mierda hiciste? Pero T/N ya no estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos. En Tom. Su cuerpo se movió antes de que pudiera pensarlo. Se levantó de golpe. Y corrió. Sus pies golpearon el suelo con fuerza, uno tras otro, y antes de que Tom pudiera reaccionar, T/N saltó sobre él, agarrándolo del cuello y tirándolo contra el piso con un golpe seco. Tom soltó un aire brusco al caer. No se lo esperaba. No así. ¿Qué caraj? No terminó la frase. T/N ya estaba encima, y su puño bajó directo. 1. El impacto hizo girar la cara de Tom. 2. Otro golpe. Más fuerte. 3. Tom intentó cubrirse, pero no tuvo tiempo. Escupió saliva al impacto, y esta cayó en la cara de T/N, pero esta vez, a T/N no le importó. Nada le importaba. Solo seguía. Deja de mentir. Gritó entre golpe y golpe. Deja de hablar. Sus manos temblaban, pero no se detenían. Su respiración era irregular. Desordenada. Pero seguía. Ion observaba. De pie. Inmóvil. Por un momento pareció dudar, como si fuera a intervenir, pero no lo hizo. Miró a ambos. Y simplemente, se dio la vuelta. Caminó hacia la sala. Encendió la televisión. El sonido del aparato llenó el ambiente, absurdo, fuera de lugar, como si nada de lo que estaba pasando en la cocina tuviera importancia. Como si fuera algo normal. Arréglenlo ustedes, murmuró sin mirar atrás. En el suelo, Tom intentaba defenderse ahora, levantando un brazo para cubrirse mientras trataba de empujar a T/N. Para. Gruñó. Para, enfermo.
Pero T barra diagonal N no se detenía. No todavía. Porque por primera vez. No estaba llorando en silencio. Estaba haciendo ruido. Y ya no pensaba callarse.